Ya a esta hora en Redman Noticias saludamos al doctor Federico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín y seguramente candidato presidencial. Doctor Federico, bienvenido a Redman Noticias. Hombre, Giovanni, muchas gracias por la invitación, me alegra verte. Doctor Federico, usted ha visto lo que ha pasado estos últimos días. Tal vez suena repetitivo lo que le voy a decir. Camacol dice que va a perder 500.000 empleos, la SAC dice que es cuestión de horas para que se quiebren muchas empresas, Ecopetrol está a media marcha, ni qué decir de los ganaderos. La parte comercial está en crisis, pero también la parte social. Muchos ciudadanos en las calles están preocupados por lo que pasa. ¿Cuál será la solución a todo este caos? Lo claro, Giovanni, es que están asfixiando al país, están asfixiando la economía, eso genera más desempleo, más pobreza. Una cosa son los reclamos sociales con los cuales todos tenemos que estar de acuerdo. La pandemia deja una situación, más la acumulación de pobreza que ya teníamos, y queda que 21 millones de colombianos están en situación de pobreza. Entonces esa es la prioridad, sacar a la gente de la pobreza. Pero no se sale de la pobreza quebrando las empresas, bloqueando el país, acabando con el empleo y generando violencia. Tienen que haber soluciones rápidas, como lo decías, ya muchos gremios se han manifestado, muchos pequeños y medianos empresarios no aguantan más, han tenido que cerrar sus negocios, se han quebrado. Hay un problema ya de desabastecimiento en muchas ciudades y genera un problema de seguridad alimentaria, aumentan los costos de los alimentos. Hay que buscarle solución a esto muy rápido. Y eso sí, usted con sectores que estén en medio de la democracia y respeten las reglas, tiene que haber diálogo, pero con los violentos no puede haber diálogo. Acá hay gente que está haciendo mucho daño y se está aprovechando de esta situación tan compleja. A mí me preocupa mucho. Yo resumiría con los datos que has dado con la siguiente cifra, sumando un poco todo lo que es dado. La última cifra que daban los gremios, el sector productivo del país, hablan que se han perdido en estos días de bloqueos, que para mí los bloqueos son una forma de violencia y hay que rechazarlo absolutamente. Hay pérdidas por 11.2 billones de pesos. Entonces, por Dios, estamos en la peor crisis financiera, económica y social del país de los últimos años. La mitad de lo que costaba la reforma Carrasquilla. Claro, y hay gente que lo que quiere es acabar con esto. Es que si miras las pérdidas a hoy, son casi el 40% del presupuesto de una ciudad como Bogotá al año. Entonces entendamos las proporciones del daño que esto está generando. ¿Y quiénes son los responsables de esto? Eso tiene que tener una repercusión en unos responsables que respondan por esto. Bueno, ojalá den la orden rápido de levantar el paro, de que claro que hay unos temas y unas agendas sociales que tienen que continuar, en eso estamos más que de acuerdo todos, pero hombre, no asfixiando al país y quebrando al sector productivo, que bien duro que le ha dado la pandemia, y esto está siendo peor que la misma pandemia. ¿Usted está de acuerdo, doctor Federico, con que haya una respuesta del Estado fuerte, de la fuerza pública para levantar los paros? No. ¿Los bloqueos? Es que yo hago una diferenciación muy clara. Quien sale a marchar y a manifestarse, a hacer reclamos sociales que son válidos y lo hace en paz, usted tiene que respetar ese espacio. Pero con quien llega hoy violenta, con quien llega e impide la libre movilidad, están quebrando y asfixiando el país. Hay retenes ilegales donde le cobran a la gente, queman camiones. Mire lo de Tuluá, mire lo que ha pasado en otras ciudades. Es que eso ya no es protesta, eso es vandalismo. Y lo que pasó en Tuluá esta semana, para decirlo sin eufemismo ni nada raro, es terrorismo. Y aquí no hay un misterio tampoco en decir lo que han dicho los organismos de inteligencia del Estado, donde dicen que tanto bloques urbanos y estas milicias urbanas del ELN y de Ciencias FARC están infiltradas en lo que se llama todo ese tema ya de la violencia de las marchas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es utilizar unas buenas intenciones de muchos ciudadanos que lo que hacen es reclamar unas condiciones mejores en términos sociales para la mayoría de la población, que eso es válido, está bien, pero lo que no está bien es la violencia que generan unos pocos. No, aquí el Estado tiene que responder. Es que hoy más que nunca es importante cuidar también la democracia. Hoy es importante entender que hay que garantizar unas libertades, pero que tiene que haber orden. Se tiene que recuperar el orden. ¿Quién es el responsable político de todo esto? Mucha gente, unos sectores populistas que le quieren hacer daño al país, que se aprovecharon de una situación más compleja en términos de pandemia, de pobreza,
hay diferentes sectores, gente que ni siquiera no rechazan la violencia de manera tajante, ni los bloqueos. Petro es uno de ellos. Lo otro es estos señores del paro, pues entonces la pregunta es a quién representan. A mí no me representan. Y le aseguro que a muchos ciudadanos, a la gran mayoría de los colombianos, no los representan. Ni representan a los miles de jóvenes que hoy hacen reclamos válidos en términos sociales. Yo creo que esto hay que ponerle un punto final muy rápido. Y se tiene que llegar a eso, porque el país no aguanta más. La gente no aguanta más. Esta es una situación demasiado compleja y demasiado grave que lo que está haciendo y la intención de ellos es generar más bloqueos, no dejar reactivar el país en términos económicos y sociales, porque lo quieren ahogar para que exista más pobreza y para que haya más violencia y para que lleguemos a la anarquía. Eso es lo que no podemos permitir. Eso sí, aquí hay que llegar a unos acuerdos ya es qué vamos a hacer en este propósito de cuidar a los que menos tienen. Giovanni, es que hablar de 21 millones de personas en pobreza, eso es una tragedia. Gente que vive con menos de 300.000 pesos al día, al mes, 350.000, 340.000 pesos al mes, eso es una tragedia. Y cuando hablamos de pobreza extrema, gente que vive y personas que viven hoy o sobreviven con menos de 140.000 pesos al mes. Yo realmente diría que listo, pongámonos de acuerdo en eso. ¿Qué mejor propósito hoy de país que empezar a trabajar? Pero eso se soluciona trabajando, eso se soluciona trabajando en equipo, no destruyendo el país, no frenando, ni ahogando, ni asfixiando la economía. Entonces yo creo que en eso hoy también tiene que haber contundencia. Todo el país tiene que reclamar y tiene sobre todo que rechazar la violencia y los bloqueos. Doctor Federico, usted es un hombre joven, salió con una altísima popularidad cuando fue alcalde de Medellín. ¿Cómo hablarle a los jóvenes? Se lo pregunto por esto. ¿Cómo le habla uno a los jóvenes que están en la calle ahora exigiendo cambios legítimos? A los que hacen reclamos en paz y en democracia, respetarlos y escucharlos. Porque son cosas con las que uno tiene que estar de acuerdo. Mire, un tema como esto, que en un país como el nuestro, de 10 jóvenes que logran terminar bachillerato, si es que logran terminar bachillerato, solo 3 tengan acceso a educación superior, es una cosa que nos tiene que sacudir. Vos y yo estamos acá sentados gracias a que tuvimos la educación. Mira, yo vengo de una familia de clase media, Giovanni. Mi papá venía de Armenia, mi mamá venía de Pereira, hizo un esfuerzo económico y se fueron a estudiar a Medellín, allá conocieron, se casaron y siempre nos dijeron a mis hermanas y a mí, a Catalina, Juliana, a mí, vea Catalina, Juliana y Federico, nuestra herencia es la educación y gracias a eso pudimos salir adelante. Pero qué decirle a miles de jóvenes que no tienen acceso a educación superior, a una formación laboral, a una técnica, a una tecnología. No, hay reclamos que son muy válidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, escucharlos, ponernos de acuerdo en propuestas viables, porque eso es lo otro. Es que hay gente que llega con unos pliegos que saben que son incumplibles. Entonces ahí es donde el país sigue en ese círculo vicioso de que cada paro se negocia, se firma, pero todos saben que eso no se va a cumplir. Mire, la reforma tributaria, que mi concepto mal presentada por el gobierno, me parece que Carrasquilla no escuchó, me parece que aporrear a la clase media, a la clase vulnerable en medio de la pandemia, este problema no tenía sentido, no había consenso político, era un error. La reforma nació muerta, pero haga el ejercicio. Necesitaban 23 billones de pesos para hacer el primer ejercicio de cómo cubrir hoy la deuda social inmediata, con la ayuda y la asistencia a las familias más vulnerables, ¿cierto? Y eso eran 23, 24 billones. Lo que presentaban en estos días estos señores del paro, los representantes, dicen ellos que son los representantes de las marchas y del paro, yo no creo que representen a todo el mundo, presentaban pliegos por más de 80 billones de pesos. No, hay que entrar a negociaciones, pero a lograr cosas viables. Ahí es donde yo hablo mucho de, venga, construyamos entre todos el país posible, soñado pero posible, donde no nos digamos mentiras, donde vayamos a mesas de negociación, pero donde digamos, si usted quiere invertir más en lo social, en lo que estamos de acuerdo, pues entonces pongámonos de acuerdo de dónde son las fuentes, y en qué gastamos y en qué no. Por ejemplo, tiene que haber un Estado más austero. Eso sí está absolutamente claro. Tiene que haber una lucha clara contra la corrupción. Y tiene que haber un tema hoy en el cual la pandemia, que ha golpeado mucho la clase media y la clase vulnerable, hoy tienen que pagar quienes más tienen. Y ahí, por ejemplo, así va a salir la propuesta de la nueva reforma tributaria. Esa reforma se necesita urgente y esa reestructuración
términos financieros se necesita urgente para poder soportar los programas sociales del ya, los subsidios inicialmente para que la gente tenga para alimentarse, el tema de matrícula cero, subsidio a la nómina. El gobierno baja la expectativa de 24 billones a 14 billones. Yo creo que el ministro de Hacienda nuevo, José Manuel Restrepo, viene haciendo una tarea muy interesante de diálogo y de concertación. Y se apoya mucho en la propuesta presentada por los industriales, por la ANDI, donde dicen, miren, nosotros somos los que más tenemos hoy. La plata va a salir de acá, de las empresas y este tema, y no solo eso, sino que vamos a generar más empleo. Eso es un tema responsable. Pero hay que pensar mucho, Giovanni, diría yo, en el país posible. Venga, pongámonos de acuerdo sí, queremos muchas cosas, pero ¿cómo las vamos a lograr? Que sí sea real lo que podamos hacer. Le quiero preguntar por la fuerza pública, doctor Federico. Uno ve que ha habido muchos abusos por parte de la policía, pero también ha habido policías abusados que también han sido víctimas en todo este conflicto social. ¿Cómo recuperar la moral incluso al interior de las fuerzas? A ver, yo arrancaría en ese tema diciendo que generalizar sobre un lado y sobre el otro siempre sería un error. Y por eso bien haces en aclarar que son algunas personas de un lado y del otro. Hablar que es que la fuerza pública en general abusa, comete delitos y viola los derechos humanos, eso no es cierto. Decir que hay personas que se han excedido en fuerza, utilizando el uniforme y las armas del Estado, pues se tiene que investigar y que se ha demostrado en algunos casos que es cierto y tienen que ser judicializados, no solo retirados de la institución, sino judicializados. Y eso ha pasado, la Fiscalía lo ha hecho recientemente con algunos de los casos. Se tiene que aclarar cada caso que sea denunciado y de manera rápida y urgente, porque de lo contrario entramos en una estigmatización. Como también sería un error decir que quien sale y marcha de manera pacífica, haciendo reclamos válidos, entonces es que es un vándalo. No, mire, yo conozco mucha gente y lo vemos en las ciudades donde salen y marchan en paz y hacen unos reclamos válidos, pero son poquitos los que se aprovechan y la infiltran y generan violencia. Entonces yo creo que hay que poner las cosas siempre en contexto. Generalizar es un grave error, pero a la fuerza pública hay que cuidarla, a la fuerza pública hay que protegerla. Hay algo que a mí me dolió mucho esta semana y yo quisiera referirme a la humillación, al maltrato de algunas congresistas y algunos congresistas, intimidando y maltratando a miembros de la fuerza pública que estaban en el recinto del Congreso. ¿Por qué? ¿Por qué los tienen que humillar? ¿Qué estaban haciendo? Nada. Estaban ahí, en parte del equipo del ministro de Defensa que estaba en el tema de la moción de censura. Muchos de esos congresistas, muchos de estos integrantes de la fuerza pública, de la policía que estaban ahí, hacen parte de esquemas de seguridad de los mismos congresistas a los que ellos insultan. Hombre, no hay derecho. ¿Por qué esa humillación? ¿A qué vamos llegando con ese maltrato a la fuerza pública? A mí me duele. Yo sí tengo que ser claro y decir, yo fui alcalde de Medellín, trabajé con la policía, una institución a la que quiero. Así mismo como trabajé y los apoyé, les exigí. Cuando sabíamos de un caso de corrupción o de abuso de fuerza, yo mismo actuaba y me metía para que la persona fuera retirada, pero no afectando a la institución, sino a la persona que hacía las cosas mal hechas. Pero hoy se perdió el respeto por todo. No puede ser. Miren, un mensaje. Esos son también jóvenes que tienen una vocación y que están allá para cuidarnos a todos. Y no hay derecho que los maltraten. Hoy hay policías que han sido asesinados. Policías que los han tratado de quemar vivos, con bombas molotov, heridos. Entonces la pregunta es, esos también son jóvenes. Entonces hay unos que creen que les da derecho a matarlos por el hecho de portar un uniforme y las armas del Estado. No, yo sí creo que no podemos entrar en esos espacios de decir que todo es aceptable. En mi concepto la violencia no es aceptable y yo sí soy solidario con la fuerza pública, como soy solidario con los jóvenes que han recibido en algún momento exceso de la fuerza y eso no puede ocurrir ni de un lado ni del otro. ¿Usted va a ser el candidato de qué partido? La última encuesta de Guarumo lo ubica en el tercer lugar, muy cerca de Sergio Fajardo, va punteando el senador Gustavo Petro. ¿Dónde está su fuerza electoral? ¿En el uribismo, en el centro, en la izquierda? ¿De dónde viene la fuerza de Federico Gutiérrez? De la calle, Giovanni. ¿A pie? Callejero. Acuerde cómo gané la alcaldía de Medellín. A pie, recorriéndome la ciudad, hablando con la gente. Aquí tiene que haber una conexión con la gente, eso sí.
Yo no soy de los que me creo que ni el único bueno ni el mejor. Hay gente muy buena en el país y hay gente buena en muchos sectores y en muchos espectros políticos, pero sobre todo tenemos que conectarnos con la gente. Yo vengo recorriendo el país y lo he hecho de manera independiente. De aspirar a la presidencia lo hago por firmas. Salgo a la calle, recogeré las firmas, me avalaré y que la gente me avale como candidato independiente, pero entendiendo que el país necesita llegar a acuerdos con diferentes sectores y en todas partes hay gente buena, Giovanni. Yo aquí creo que lo únicos que tenemos nosotros que echar para un lado son a los violentos y a los populistas. Acá hay sectores populistas que lo que hacen es aprovechar una bomba social y que además desprecian la democracia, pero eso sí, se apoyan en los procesos democráticos para llegar al poder, utilizan las herramientas democráticas. Y como ha ocurrido en muchos países de América Latina, lo que hacen es utilizar la democracia, pero después desde adentro asesinarla. Hay que cuidar la democracia. Es momentos de acuerdos, de diálogos con cualquier sector democrático, pero no podemos ceder más ante la violencia. Necesitamos un país que respete las libertades, que vuelva a generar los sueños en los jóvenes que han perdido los sueños, que han perdido la esperanza. Y yo le mandaría un mensaje, si me permite, Giovanni, hoy a quienes nos ven, y es, estos días han sido muy difíciles, y yo sé que todos los días que nos levantamos decimos, ¿hasta cuándo vamos a durar si no aguantamos más? Pero pongámonos de acuerdo en una tarea. Tenemos un propósito de país. Hay 21 millones de personas en condición de pobreza. La economía tiene que despegar. El país tiene unas prioridades que son vacunación masiva, reactivación económica y social, y no hay mejor política que generación de empleo. Pongámonos de acuerdo en eso y no dejemos que otros que tienen otras intenciones se aprovechen de esto. Entonces, Giovanni, yo voy a seguir recorriendo el país, como me gusta, hablando con los diferentes sectores, proponiendo, y yo sí estoy convencido, con la historia que he visto de nuestro país, que hemos superado momentos más difíciles. Puede que la crisis de hoy sea una de las crisis más profundas de las últimas décadas, con toda seguridad. Pero recuerden la Colombia del 80 y de los 90, nos tocó. Recuerden la Colombia del 2000. Recuerden que hemos superado esto y cómo lo hemos superado cuando nos unimos. Entonces, bueno, a trabajar y a buscar soluciones. Y un mensaje sí es, yo creo que no solo es momento de decir y pensar en qué va a pasar en un año. Yo creo que un año ya es demasiado para buscar soluciones, hay que buscar soluciones ya, esto no aguanta más. Y claro, pero no poner todas las expectativas en que hay unas elecciones el año entrante. Hay respuestas que tienen que dar desde lo social, desde lo económico, desde lo político y también desde la esperanza que nos lleve a la tranquilidad. La gente necesita tranquilidad, en este momento hay mucha zozobra. Pues doctor Federico Gutiérrez, gracias por estar con nosotros en Red Más Noticias. Le deseamos mucha suerte en lo que viene, en este periplo que arranca por la presidencia de la República. Hombre, Giovanni, muchas gracias, me alegra mucho volver a verte, hombre. Hace rato no nos veíamos y felicitaciones. Yo no había venido al nuevo set, no había visto todo lo que tienen acá y de verdad que eso es una apuesta tan importante por el país. Pues muchas gracias, y eso es muy importante Federico. y le agradezco. Un abrazo. Y así como estuvo el doctor Federico Gutiérrez aquí también van a estar los demás candidatos a la presidencia de la República, porque en Red Más Noticias los vamos a escuchar a todos. Ya regresamos.